cierta estructura de costos no admite la posibilidad de utilizar ni el criterio de first best, es decir, de precio igual a costo marginal, ni el de second best, precio igual a costo medio. Y si el regulador valora eh, digamos, el objetivo de la eficiencia y, por supuesto, permitir que ese mercado no se cierre, dándole la posibilidad a la firma de cubrir los costos de producción, estaría en condiciones eventualmente de admitir algún grado de discriminación de precios. Vamos a ver más tarde la regulación, digamos, la tarifación bajo el criterio de Ramsey. Pero aquí podríamos evaluar un caso en el cual es perfectamente posible que el monopolista, si su lambda es muy alto, es decir, si el valor otorgado a la eficiencia y a la cercanía o a la identidad de la producción equivalente a la de competencia perfecta en el caso de monopolio, podría admitir bien discriminación de primer grado, que es un caso, digamos, extremo, bien discriminación por la vía de tarifas en dos partes. Vamos a ver el caso. Imaginémonos, y insisto en que es un caso donde ese coeficiente, ese lambda, que, eh, que es la solución de compromiso entre la maximización del excedente consumidor, la maximización del excedente productor o, o la rentabilidad, termine siendo relativamente importante el tema de eficiencia y rentabilidad versus el de bienestar del consumidor. Imaginemos una típica estructura de costos decrecientes medios derivado de costos fijos medios que vienen cayendo con motivo de volúmenes crecientes de producción. De manera tal que el componente variable está sujeto, digamos, a una función de costo marginal como la que establecemos ahí. eh, y por tanto, digamos, hay un efecto de escala que se recoge precisamente en esa reducción sistemática que experimenta el costo medio. Entonces, en este caso de costos decrecientes, el criterio de first best, el criterio, digamos, de precio igual al costo marginal, hace que efectivamente no se cubran o se obliga a la firma a experimentar pérdidas financieras, a no cubrir los costos medios. Por tanto, sería un modelo regulatorio, eh, digamos, totalmente inviable, o viables solo en la medida en que se reciban, bien sea subsidios, es decir, una fracción de esos costos pueda ser cubierta por el Estado. Ya vimos en videoclases previas buena parte de los cons que tiene esa solución. O bien, digamos, en el caso de mantenerse en manos del sector privado, que ese monopolio recibiera de su holding, recibiera de alguna empresa, digamos, que genere los ingresos adicionales que permitan reponer, que permitan complementar con esas transferencias los mayores costos o los costos por sobre los ingresos totales. Alternativamente, tendríamos la posibilidad efectivamente de cobertura o dejar que ese mercado, digamos, quedara ausente de regulación, y el monopolista podría fijar eventualmente con base en la demanda que se expresa en esta función azul como función de demanda o de ingreso medio sin discriminación,
en la cual, bueno, pues simplemente la Comisión de Primer Orden establecería que la cantidad sería la equivalente, digamos, al monopolio puro y duro en QM, y para este ingreso marginal igual al costo marginal de ese volumen de producción, el precio de monopolio alcanzaría a ser PM. En este caso, entonces, digamos, se garantiza la cobertura de costos, pero también se aleja considerablemente la solución de monopolio versus la solución de competencia perfecta, que estaría claramente a la derecha. Y, por tanto, naturalmente también el excedente del consumidor, que en algún momento podría ser, en el caso, digamos, de la solución del first best, que no es viable, insisto, pues sería PSPS-A, y ahora pues el excedente del consumidor quedaría reducido a al área de este triángulo, considerablemente inferior a la solución de precio igual a costo marginal. Entonces, bueno, de nuevo el compromiso, ese tenso conciliar el objetivo de maximización del excedente consumidor, de maximización, digamos, de la rentabilidad o de la producción cercana a la de la competencia perfecta, digamos, el criterio de máxima eficiencia. Podría persuadir al regulador, a la autoridad con competencia en esa área, a admitir alguna práctica de discriminación de precios. Una discriminación de precios que vamos a ver tendería, digamos, a acercarse la QM o la Q con discriminación de precios a la QCP, pero desde luego con el costo en términos de excedente consumidor, de disminuirlo, y o incluso en el evento de que la discriminación, el criterio a ser utilizado fuera el de discriminación de primer grado, a absorber absolutamente todo el excedente del consumidor. Entonces tendríamos la posibilidad bien de aplicar, digamos, si los demás requisitos se cumplen, aplicar discriminación de primer grado y, por tanto, originar que efectivamente la función de ingreso marginal se transforme o se iguale a la función de demanda, en esta azul, que es, digamos, la reescritura que hacemos de la función, identificándola como el ingreso marginal de uno que como en nuestra nomenclatura previa, nos está indicando la discriminación perfecta o discriminación, digamos, por personalización de precio o discriminación de primer grado. En ese caso, pues, sabemos que se soslaya, se solapa, disculpen, el ingreso marginal con la función de demanda, de manera que a cada consumidor se le cobra su precio de reserva, y eso haría que, digamos, la igualación de ingreso marginal a costo marginal se origine en el punto QCP, es decir, para el volumen de producción equivalente al de competencia perfecta, pero al costo de absorber todo el excedente del consumidor, y efectivamente eso en general permitiría, digamos, una solución, una de las posibles soluciones, pero seguramente más por la vía porque en este caso, de nuevo, tendríamos una situación en la cual los costos totales con discriminación de primer grado serían efectivamente los originados en OB, D, OB, QCP, y los ingresos totales serían efectivamente los ingresos totales serían origen QCPC. Lo cual pues permite una cobertura, permite la cobertura de costos sin problema, pero ciertamente
pagando como peaje, pagando como eh, precio los consumidores la absorción completa del excedente del consumidor. Alternativamente, se podría generar se podría, digamos, admitir una, una tarifación en dos partes, entonces, en la cual efectivamente eh, se podría cobrar, digamos, una fracción variable o, digamos, el volumen por unidad servida fijado, digamos, a precio igual al costo marginal y cargar una tarifa fija o una parte fija, efectivamente, que sería aquella fracción que permitiese cubrir los costos de producción. Eso de nuevo nos llevaría ciertamente a una situación de volumen de producción equivalente al de competencia perfecta, pero donde ahora al consumidor se le aplica ese precio igual al costo marginal y una parte, digamos, de suma fija o de suma avanzada, que sería el PSP de C. De manera que, digamos, en este caso, que sería esta área sombreada, eh, esa posibilidad entonces permitiría la cobertura con ese componente fijo de la tarifa de todos los costos fijos y, digamos, los costos variables a partir del criterio de servir ese mercado a un precio igual al costo marginal. Eso, de nuevo, representaría una solución en términos, digamos, de excedente consumidor preferible a la discriminación de primer grado, y la solución, digamos, sería también una solución equivalente a la de competencia perfecta. Pero eso, desde luego, pues también requiere el cumplimiento de, digamos, del requisito de amplísimo conocimiento de la demanda y de los precios de reserva de los consumidores, la posibilidad de que no haya arbitraje, etcétera, y desde luego que el propio regulador admita que el regulador no bloquee una solución donde efectivamente los consumidores son tratados de manera asimétrica entre sí y por cada uno de los volúmenes o unidades con las cuales se abastece esa demanda.